Vamos entonces, iniciamos el repaso de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. ¿Ya? Bien. En el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza con una salutación, la famosa salutación. Vayan ustedes para allá ahora mismo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y se van a encontrar con esta famosa salutación. El apóstol Pablo, como siempre, él se identifica no solamente con su nombre como autor de la carta, sino que también por su oficio o por su llamado. En este caso, Pablo. En el versículo 1, Pablo, apóstol, enviado, ¿verdad? Que es un representante. Quiero comentar algo sobre esto de representante, ¿eh? Es como un embajador, ¿no es cierto? Un apostolos, un apóstol. El representante no es cualquier persona. El representante en un gobierno, por ejemplo, es alguien que tiene las competencias, es alguien que tiene la experiencia y es alguien que tiene la capacitación apropiada para ejercer esa labor, ¿vale? Así que en ese sentido, una persona es llamada para ser embajador de un gobierno, es decir, un representante de ese gobierno o de ese gobernante en el extranjero, en el exterior, ¿verdad? Y este embajador pues tiene como misión representar de la mejor manera a ese gobernante. Bueno, algo parecido es esto de apóstol. Pablo, apóstol de Jesús Cristo, de Jesús el Mesías, el ungido, el Cristo, el Cristos, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Esto es súper importante porque cuando habla de ser la voluntad, que es por apóstol por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que esto no nació de suyo. O sea, él no se hizo apóstol, él no se autoproclamó mensajero, él no se autodesignó. ¿Ah? Él no se autodesignó misionero, evangelista, pastor, no. Él tuvo un llamado por medio de una revelación. O sea, él recibió un llamado directo para una misión especial, ¿vale? Por lo tanto, su ministerio contaba con el sello y la dirección y el respaldo directo del Espíritu Santo. Así que en ese sentido, Pablo siempre, o casi siempre, en su salutación, en su entradita ya en el primer versículo, se identifica como autor de la carta, aunque él no la haya escrito. Ojo con eso, porque a veces pues él no la escribía, sino que la escribía un escribano, ¿verdad? Y él firmaba la carta, ¿ok? Así que en ese sentido tenemos entonces ya identificada la autoría del apóstol Pablo. Y no solamente él se arroga el protagonismo en esta carta, que ciertamente es lícito, no es un tema de orgullo aquí ni de vanidad, sino que se trata de ser lo más objetivo posible. Él se identifica como autor de la carta, ¿no es cierto?, para evitar una serie de falsificaciones o de suplantaciones, ¿verdad? Entonces, pero no está solo. En el versículo 1 dice, y el hermano Timoteo. Acuérdense que hablamos de este famoso Timoteo, discípulo de Pablo. El versículo 3 se titula, Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. ¿A quién? A los colosenses. Recuerden que estudiamos que los colosenses eran una comunidad pagana. Era una comunidad pagana, supersticiosa. Y por lo tanto requerían de una asistencia, de una orientación, de un pastoreo, ¿verdad?, bien cercano y bastante especial. No es lo mismo, ¿verdad?, pastorear una congregación que ya tenga un bagaje o un conocimiento, ¿no es cierto?, o un trasfondo, ¿verdad?, escritural de profecía respecto al Dios verdadero. Estamos hablando de una comunidad que no tenía ni idea del Dios creador de los cielos y de la tierra, y menos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenían que ser reeducados. Bueno, los judíos también tenían que ser reeducados, en el sentido de que los judíos solamente había que aclarar los textos que ellos ya tenían, ¿no es cierto? Había que reencauzarlos, no que había que educarlos desde cero, digamos.
En el caso de los colosenses, los filipenses y otros más, los gálatas, por ejemplo, los tesalonicenses, son personas que tenían un trasfondo cultural pagano, idólatra. Por lo tanto, había que hacer toda una reforma, toda una reeducación en estas comunidades. Y era muy fácil que ellos se desorientaran rápidamente. Ahora, no solamente por esa sensibilidad cultural que ellos tenían, sino más encima se sumaba el acoso de los falsos maestros. Y estos falsos maestros venían no solamente del mundo judío, los famosos judaizantes, sino que también podían provenir de los gnósticos. Y no solamente los gnósticos, sino que habían sectas derechamente paganas. O sea, imagínense, había una serie de movimientos, de grupos, tal cual como lo hay hoy día, que estaban constantemente obstaculizando la obra del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía que estar lidiando con eso. No solamente Pablo tenía que estar lidiando con eso, sino con también sus colaboradores. Porque Pablo, cuando llegaba a una comunidad, se encontraba a veces con un desastre. Que antes que él habían ido los judaizantes o habían ido otras sectas y habían revuelto el gallinero y habían inquietado o perturbado la fe de las comunidades cristianas de alguna región determinada. Entonces, ¿qué tenía que hacer Pablo? Tenía que quedarse varios meses, ¿verdad?, para reencauzar otra vez la fe y otra vez confirmar a los hermanos en la fe. Recuerden lo que sucedió con los Gálatas, cuando Pablo tiene que amonestar a los Gálatas, ¿no es cierto?, decirle: estoy sorprendido, estoy maravillado de cómo tan pronto os hayáis movido, ¿verdad?, del evangelio que hemos entregado. Y Pablo comienza, ¿verdad?, ustedes pueden leer eso en Gálatas, ¿verdad? Tengo un curso también que este año voy a dar sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que es la defensa de la fe. Así que ojo con eso. Aquellos que les interese poder integrarse al curso de Gálatas, pues me habla por WhatsApp, por Telegram, y voy ahí a estar disponible para informarte sobre ese curso. Entonces, no solamente Pablo se enfrentaba a estas adversidades, sino que también los colaboradores. Cuando Timoteo, ¿verdad?, u Bernabé u otros llegaban a las comunidades donde no llegaba Pablo, en este caso Colosas, porque Pablo no fundó la iglesia de Colosas, ¿verdad? Esta fue fundada por otros colaboradores de Pablo. Bueno, esos colaboradores también se encontraban con la misma disyuntiva, con falsos maestros. Y de hecho, en la carta esta a los colosenses, y lo vamos a repasar ahora, Pablo hace una advertencia. Pablo hace una advertencia sobre el peligro de los falsos maestros. De hecho, adelantémonos un poquito. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, en el versículo 8, Colosenses 2:8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto ya lo estudiamos, pueden encontrar la clase en el canal disponible. Esto ya lo estudiamos en detalle, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pequeña pincelada. Cuando Pablo aquí está advirtiendo respecto a filosofías y huecas sutilezas, no está haciendo alusión a la filosofía como disciplina, como la conocemos hoy día, ¿verdad? Como ciencia. No está hablando de esa filosofía. No necesariamente está hablando de la filosofía griega. No está hablando de eso. Pablo está hablando de filosofía. Cuando se refiere a filosofía, se está refiriendo a un tipo de discurso. Porque noten que no solamente dice por medio de filosofías, sino que y huecas sutilezas. O sea, Pablo está haciendo referencia a un discurso retórico un poco charlanatesco, ¿verdad? Un poco superficial, un discurso que se preocupa de menudeces, que intenta embolar la perdiz, confundir, distraer al oyente, sacándolo de lo que realmente es la sustancia de los temas, de las cosas reales que realmente interesan en la vida espiritual de una comunidad, y llevándolo por las ramas, digamos, fijando la atención en cosas secundarias, complementarias, ¿verdad? Fijando la atención en la forma, en la liturgia, en actos, en obras, en actos externos, y no realmente
en la cosa interior, no realmente fijando el interés en la introspección, en la conversión, en la experiencia genuina del creyente por la fe, sino que fija su atención en cosas que son realmente no son determinantes, que incluso cosas que ni siquiera están vigentes o son válidas, y cosas o discursos que están fundados, o sea, pretenden ser discursos profundos, pero son discursos huecos, sutilezas, pequeñeces, menudeces, trivialidades, ¿verdad? ¿Qué otra característica tienen estas filosofías y huecas sutilezas? Bueno, que no están fundadas en un escrito no están fundadas o inspiradas en algo que Jesús haya ordenado o establecido, sino que están fundadas en costumbres y tradiciones humanas, ¿vale? Y de hecho, si ustedes siguen leyendo después el capítulo 2, él habla efectivamente sobre que los falsos maestros intentan imponer cargas a los gentiles. Gentiles serían los colosenses, ¿verdad? Y pretenden que ellos observen otra vez o vuelvan a los antiguos rudimentos. Y Pablo habla de los rudimentos en el sentido de prácticas tradicionales que ya no están vigentes y no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la circuncisión, ¿verdad? Los falsos maestros ponían énfasis en pequeñeces, en menudeces, perdonen la expresión, en tonteras que no tenían ninguna relevancia desde el punto de vista de la experiencia del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y estaban arrastrando a muchos a observar o practicar tradiciones o formas religiosas o normas religiosas que habían quedado totalmente caducas, que tuvieron su vigencia, tuvieron su propósito, pero ya cumplieron ese propósito y por lo tanto, con la muerte de Cristo en la cruz, quedaron abolidas. Ya no tienen vigencia porque cumplieron su rol, ¿verdad? Y ya no tiene sentido seguir manteniéndolas vigentes, porque ya se cumplió, ya llegó el tiempo en que lo que simbolizaban esos ritos, por ejemplo, los servicios del santuario, las fiestas solemnes de Jehová, y qué sé yo, en la misma circuncisión, todo eso prefiguraba al Mesías que habría de venir. Eran una serie de prácticas pedagógicas, eran rituales pedagógicos que tenían como objeto fijar en la mente del israelita la venida del Mesías, ¿cierto? Y enseñarles al pueblo que sin derramamiento de sangre, ¿verdad? No hay remisión de pecados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El símbolo del corderito, el derramamiento de sangre, la muerte de un animalito inocente, sin mancha, en fin. El sacerdote, ¿verdad? Con todo lo que implicaba la libación, el ofrecimiento del incienso, pararse dentro del lugar santo, dentro del tabernáculo, el lugar santo, luego pasar al Santísimo, pararse frente al arca del pacto, en fin. Todo ese tipo de ritual religioso tenía un objeto, pero una vez cumplido el símbolo y cumpliéndose la profecía y llegando el Mesías, todo ese tipo de prácticas y observancias quedaban abolidas porque ya cumplieron su objetivo, ¿vale? Bueno, los falsos maestros insistían, en el caso por ejemplo de los judaizantes, insistían en que había que seguir circuncidándose, entre otras cosas. Es más, muchos de ellos, porque de hecho los judaizantes no eran 100% partidarios de la religión judía. El judaizante era una mezcla entre cristianismo y judaísmo. Era una mezcla entre dos religiones. ¿Ok? Ojo con eso. Y ahí la confusión. Y impresionante que hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Hay muchas personas que miran al antiguo Israel como una referencia para imitar, y hoy día vemos cristianos que hasta se disfrazan de judíos, de rabinos judíos, ¿ah? Y andan exaltando lo hebreo y lo judío, y una cosa que no tiene pies ni cabeza. Primero, no tiene fundamento bíblico ese tipo de práctica o de creencia. Segundo, es simplemente una ignorancia, una superstición. Y tercero,
Eso se llama apostasía. Apostasía quiere decir que yo renuncio en su totalidad o en parte a mi religión, que es la cristiana, para adoptar matices y elementos que son de otra religión, en este caso la judía. Y hoy en día es increíble, pero vemos cristianos que tienen una mezcla entre cristianismo y judaísmo. Una cosa tremenda, y andan hablando hebreo y citando en hebreo y no sé qué cosa, y se disfrazan y andan con un trapo en la cabeza, y un enredo que hay hoy en día. Y eso por ignorancia, nada más. Eso es ignorancia. Eso, quien anda en esa onda, en esa corriente, en esa cosa, simplemente demuestra que no conoce la Biblia. O quizás qué maestro tuvo. ¿Vale? Y así que Pablo en el capítulo 2 pues advierte sobre eso, ¿vale? Advierte sobre eso. Pero sigamos en el capítulo 1, porque Pablo en Colosenses 1.3 lo que está haciendo es interceder y le comunica a los colosenses que él, Pablo y sus colaboradores están intercediendo en oración ante Dios para que Dios conceda sabiduría espiritual a los colosenses. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de sabiduría espiritual? ¿Qué es sabiduría? Generalmente nosotros la palabra sabiduría la relacionamos con un anciano, ¿verdad? Que tiene cierto conocimiento por la experiencia, una persona que ha vivido mucho, entonces sabia, ¿verdad? Porque, y sí, algo tiene de verdad, ¿verdad? Quien más vive, y no necesariamente tiene que ser anciano, pero quien más experiencias vivenciales tiene, evidentemente que más conocimiento tiene, conocimiento en el sentido de conocimiento práctico, porque ha vivido, ¿verdad? Y eso también lo puede tener una persona joven. Una persona joven que vive su existencia intensamente, claro que va a tener muchas experiencias, pues, y eso le va a reportar sabiduría. ¿Qué quiero decir con sabiduría entonces? Voy a cerrar un poquito la cortina porque el sol me está pegando acá y estoy ya que me ahogo. Perfecto, ahí está. Bien. Entonces, ¿a qué me refiero con sabiduría? Para que entendamos bien desde el punto de vista bíblico, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo cuando dice sabiduría? Cuando habla de sabiduría. Cuando a Pablo habla de que está solicitando sabiduría a Dios para los colosenses, para que los colosenses tengan sabiduría. A ver, dos cosas. El que es sabio, y por favor, espero que entiendan mis expresiones. Yo quiero ser claro y objetivo. Yo no saco nada con hacer retórico y hablar bonito y que nadie se ofenda, porque para eso YouTube está lleno de evangelistas y predicadores que hablan bonito y lo único que quieren es agradar, ¿no es cierto? Y buscar aceptación y qué sé yo. No. Yo tengo que ser objetivo porque tengo que dar a entender, tengo que explicar de la manera más transparente, más clara, más directa lo que el autor bíblico, y en eso consiste la teología bíblica, ¿verdad? Que va a la sustancia, qué quiere decir el autor bíblico. Yo tengo que transmitir eso al oyente, al estudiante, ¿vale? Saludo a Leslie que se integró ahí a la transmisión, gracias por conectarte. Bien, cuando hablamos de sabiduría, a ver, en términos generales, la persona que es sabia, ha salido o se ha alejado del campo de la imbecilidad, ¿vale? Ya no es un imbécil, ¿verdad? Entendía imbécil como sinónimo de tonto, ¿verdad? Por favor, no se ofendan con estas palabras. Usted hay que ir al diccionario y saber qué significa, ¿verdad? ¿No es cierto? El tonto es, o el imbécil, ¿no es cierto? Es el duro de mollera, el que naturalmente le cuesta un poco analizar, reflexionar, digerir, hacer la discriminación o procesar la información, ¿no es cierto? Eso es una persona
que ha caído está en una condición de invisibilidad, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Ok? Hay algunas que por un tema cerebral, mental, ya evidentemente hay un problema de enfermedad, pero hay otros que es porque naturalmente pues les cuesta aprender, así de sencillo. ¿Ah? Hay que ser objetivo en esto. Y hay otras personas que no, que tienen cierta agilidad mental, han sido de niños adiestrados, tienen la costumbre de usar todas las regiones del cerebro y las neuronas han hecho las buenas sinapsis, buenas conexiones, y otros no, así de sencillo, otros no. Y esto sucede generalmente, y perdone que me vaya del tema, pero quiero profundizar en esto para que se entienda el tema de la sabiduría y van a entender para dónde voy. Por ejemplo, lo que pasa con la droga. La persona que consume drogas y abusa de la droga, ¿verdad? Lo que está haciendo es echar a perder su cerebro, porque está atacando directamente las neuronas. Y no solamente las neuronas en sí, sino que está atacando las conexiones neuronales. Cuando yo aprendo algo, estoy aprendiendo algo, automáticamente las neuronas están haciendo conexiones. En ese sentido. ¿Vale? Y cuando yo vuelvo a estudiar por segunda vez la misma materia, y por tercera y por cuarta vez, esas conexiones se van solidificando. Por lo tanto, se va haciendo cada vez más fácil estudiar la misma materia porque ya las neuronas hicieron las conexiones, hicieron los puentes. ¿Vale? Antes de yo estudiar esta materia, las neuronas no estaban conectadas en esa área. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar, le estoy exigiendo al cerebro que haga esas conexiones porque necesito entender. ¿Vale? Bueno, hay personas que naturalmente no han hecho conexiones en muchas cosas. ¿Vale? Y hay otras que sí. ¿Vale? De ahí viene el famoso, el duro de mollera, ¿verdad? El torpe, ¿verdad? Bien. Antiguamente se le llamaban imbéciles a las personas con problemas psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona comienza a adentrarse en el terreno de lo sabio, de la sabiduría, es porque se ha alejado, ¿no es cierto? Se ha alejado de esas limitaciones de entendimiento. O sea, ha adiestrado su cerebro, su espíritu, ¿no es cierto?, a la reflexión, al pensamiento, ¿verdad? Ok, bien. En términos generales, sabiduría. Segundo, sabiduría tiene que ver con la experiencia también, como lo explicaba al principio, ¿verdad? Quien más ha vivido, más ha visto, más ha experimentado y por lo tanto adquiere empíricamente, ¿verdad? A través de la experiencia de bien empírico, ¿no es cierto?, cierto conocimiento que lo hace sabio en el sentido de que guarda una serie de información, ¿no es cierto?, que el común no tiene. Entonces le permite prever, adelantarse. ¿Ok? Ok. Pero bíblicamente, el sabio es aquel que ha logrado no solamente el conocimiento bíblico escritural, el conocimiento, la gnosis, sino que ha logrado la epignosis. O sea, aparte de conocer el texto, de recepcionar el evangelio, ha logrado penetrar en los misterios de Dios. ¿Verdad? O lo que conocemos bíblicamente como el misterio de la piedad. Ha logrado comprender en algo, hasta donde Dios permite, por supuesto, ¿no es cierto?, la misericordia, el amor, el carácter de Dios, la profundidad, la anchura, la altura, la longitud, el parámetro del carácter de Dios. Ha logrado adentrarse en los misterios. Ha logrado de manera no natural, sino con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, con ayuda sobrenatural, ha logrado comprender el misterio de la piedad, que implica el gran amor de Dios por sus criaturas, la encarnación de Cristo, su ministerio, el carácter del ministerio de Cristo, la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo. Ha logrado penetrar en los misterios de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ha logrado comprender la naturaleza de Cristo. Ha
algo, ha logrado penetrar en esas cosas, ¿verdad? Ha logrado comprender el sentido de las enseñanzas de Cristo. Que Cristo no vino a hacer una revolución y un borrón y cuenta nueva. Cristo vino simplemente a despejar de maleza el evangelio que había sido oscurecido por las tradiciones y las costumbres judaicas. Y Cristo lo que hizo es volver al espíritu de la ley, al amor. En fin, comienza a abrirse un mundo, comenzamos a ver más allá de lo evidente. Ese es aquel que ha logrado gustar de la sabiduría. ¿Qué más es la sabiduría en términos bíblicos? El discernimiento. El discernimiento es una virtud que es otorgada por el Espíritu Santo. ¿Vale? Ok. Así que Pablo insta a los colosenses a buscar la sabiduría. Vamos a leer un poquitito para que entendamos todo esto que he dicho. En Colosenses 1:3 dice lo siguiente: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor. Recuerden que Pablo no está en Colosa. Pablo le llegó un informe sobre Colosa y por eso dice, habiendo oído, versículo 4, Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Vale? Adelantémonos un poquitito. Versículo 9, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, Pablo y sus colaboradores, desde el día que lo oímos, ¿qué cosa oímos? El buen testimonio de ustedes, los colosenses. ¿Vale? Que están en la fe en Cristo, que están viviendo bajo los principios del amor de la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, Pablo y sus amigos, desde el día que lo oímos, noten ahora, no cesamos de orar por vosotros, intercesión, y de pedir, noten que pide, esto es lo que le falta a la iglesia hoy día. Por eso que el diablo ha hecho un trabajo de joyería con las iglesias hoy día. Mucho bla bla, mucho canturreo, mucho bailoteo, ¿verdad? Muchas palmas. Y esto está vacío. Y como está vacío, se les mete el diablo. ¿Vale? ¿Qué pide Pablo? ¿Qué pide Pablo? Versículo 9. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Dónde conocemos? ¿Dónde nos enteramos cuál es la voluntad de Dios? Acá. Entendiendo esto. Por eso que las congregaciones de hoy día deberían bailar menos y entender más. Tienen que usar más las neuronas, no tanto las palmas, las neuronas. Como no usan tanto las neuronas, o la usan algunos pocos, y más encima la usan mal, porque enseñan mal. Entonces, cuando hay reuniones, la reunión dura 4 horas, pero bailan 3. Y la otra hora ni siquiera estudio porque hay un tipo gritando en el púlpito. Entonces, se ha distorsionado hasta la predicación, hasta el discurso se ha distorsionado. Usted va a una plaza a escuchar un predicador con esos amplificadores que se ponen, ¿no? Y da un dolor de cabeza. Porque no enseñan nada. Es una retórica lastimosa, repetitiva.
una de gritería, o sea, cero formación en lo que es un discurso. Por último, los pastores y los dirigentes deberían preocuparse de dar formación en cuanto al discurso. Eso se llama homilética. O sea, ni eso se encarga. Cualquiera toma un micrófono y se larga a gritonear a la calle. Y creen que están evangelizando. No tiene nada que ver con la predicación bíblica. Usted cuando estudia los predicadores bíblicos no tienen nada que ver con lo que usted ve hoy día en las plazas. Nada que ver. Lo que usted ve en las plazas hoy día son vendedores de papas. Es como ir a un mercado. La predicación bíblica eran discursos inteligentes, ordenados, sistemáticos. La gente que escuchaba era guiada progresivamente, era persuadida mediante argumentos bien hilados y se llegaba a una conclusión y la gente era convencida porque escuchaba un discurso educado, inteligente, no las cosas que escuchamos hoy día en los predicadores en la calle. Y por favor, yo no estoy juzgando, lo mencione toda la buena fe, yo no estoy juzgando eso. Yo me estoy remitiendo a la forma, a lo que veo, estoy siendo objetivo. Y lo comparo con el testimonio bíblico, no tiene nada que ver. Y por eso el fracaso de la iglesia, por eso la iglesia ya no convierte a nadie, no convence a nadie, la gente se ríe de ello, ¿verdad? Bien. Así que Pablo, ¿qué desea? En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento. Este es un asunto, y perdonen que me extienda en esto, pero que hoy en día ha llegado, el enemigo de Dios ha hecho un trabajo tan grande, no solamente en las congregaciones, sino que en los dirigentes, pastores incluidos y obispos incluidos, que se ha creado por ignorancia, que se ha creado una especie de aversión al estudio. No se quiere estudiar. Miran con sospecha al teólogo, así como que, ay no, es un sabiondo, ¿qué se cree este? Hay un prejuicio contra el teólogo, cuando deberíamos ser mirados como un aporte. Nosotros deberíamos ser los principales consejeros y colaboradores del pastor. Pero generalmente hoy día se estila que el pastor es como un chamorro, ¿verdad? Es como del circo chamorro. Hace todo, dirige todo, zanja todo. No escucha. Entonces, cuando viene una persona que está preparada y le dice, mire esto otro, que se está practicando esto, se está haciendo esto no está conforme a la palabra de Dios, hay que corregir eso, pastor, por favor, vea usted que eso yo. No lo hacen, porque es tan fuerte, está tan arraigada la tradición y ciertas prácticas que no la quieren cambiar. Y hoy día se practican muchas cosas dentro de las congregaciones cristianas que son más bien católicas o espiritistas que bíblicas. Pero no se quiere cambiar, porque es la tradición. Y eso por falta de conocimiento. Eso por falta de conocimiento. Y eso porque se ha relegado el aporte del teólogo. El teólogo tiene como función en la iglesia, como otra función más, tiene como función aclarar, orientar, fijar, establecer. Si la iglesia está corriendo para allá, el teólogo tiene que otra vez encauzar el dogma, la doctrina, la creencia, para que sea sana la iglesia. Pero hoy no se valora, digamos. Se ve con sospecha el teólogo, ¿verdad? Así como que, no sé, se ve como una amenaza, como un rival. como que le va a serruchar el piso al pastor el teólogo.
¿Vale? Entonces Pablo ora e intercede por los colosenses en el sentido de que seáis llenos del conocimiento, dice, de su voluntad. El conocimiento de su voluntad se encuentra en la Sagrada Escritura. Eso significa que la iglesia, en este caso de Colosa, y la actual, debe buscar anhelosamente, como algo imperativo, cuál es la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Aquí está escrita. Si no quiere buscarla allá, a un retiro, a una cueva, por allá, en un sueño, en una cosa, en un arrebatamiento, no sé para dónde, el cuarto cielo. No hay que buscar a ningún lado. Aquí está la voluntad. Aquí está expresada la voluntad. Y son siglos y siglos. De aquí están todos los parámetros, los principios, los ejemplos, los testimonios. Todo para que sepamos qué piensa el Dios y qué quiere para su criatura. Aquí está. Esto me recuerda los ejercicios ignacianos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en Paraguay de visita en un centro espiritual jesuita. Ojo, fui de invitado, así como turista, digamos. Había una hermana que perteneció hace muchos años a esa. Tenía contactos ella y ella con mucho cariño me invita para allá, qué sé yo. Ahora ella es cristiana, por supuesto, pero ella me invitó para allá a saludar a algunos amigos, qué sé yo, y me tocó presenciar ahí prácticas prácticas de meditación y de espiritualismo que estaban haciendo, ejercicios espirituales que estaban haciendo los jesuitas. Bueno, ya le contaré ya un día en Voz de Trasnoche, les voy a contar esa experiencia. Me quedé sorprendido de lo que vi ahí. Bueno, ellos decían que estaban buscando a Dios, mediante la meditación. Es más, le voy a decir una cosa. Lo que practican los jesuitas en sus ejercicios espirituales ignacianos, que fueron ejercicios creados por Ignacio de Loyola, es una mezcla los ejercicios espirituales de los jesuitas es una mezcla de budismo con nueva era. Profe, cuente, es súper enriquecedor, me dice Leslie. Ok, bueno. Lo que pasa es que me estoy yendo de Colosenses. Yo debería estar haciendo un repaso de Colosenses, pero se me vienen tantas cosas a la cabeza de situaciones, de experiencia, para que aprendamos más cosas. Bueno, ya. Bueno, pero ¿a qué quiero ir con esto? Que hay muchos movimientos religiosos, incluso dentro del mundo cristiano evangélico, protestante, que tienen la idea de que la sabiduría de Dios o el conocimiento de Dios se puede buscar fuera de la Escritura. Y la verdad es que no hemos sido llamados a él. La Escritura no enseña eso. Toda la Escritura enseña que si queremos conocer la voluntad de Dios tenemos que ir a buscar a la Escritura. Esa es la voz de Dios. Yo no tengo que estar buscando algo que me hable aquí al oído, una cosa sobrenatural, así escuchar una voz rara que me hable. No. Eso es espiritismo. Bíblicamente, la voz de Dios es la Escritura que habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Amén de que Jehová, en su todo poder, decida informarnos algo específicamente mediante un sueño y una visión, o usando como instrumento a un hermano, ¿verdad? Alguna circunstancia externa que también es posible. Pero por regla general, el creyente busca la voluntad de Dios en la Sagrada Escritura. Esta es
nuestro pilar, esta es nuestra fuente, este es nuestro colador. Por acá nosotros pasamos todo a ver si lo aprueba o no lo aprueba Jehová. Toda experiencia religiosa tiene que ser sometida al escrito está. Por eso que históricamente el cristianismo ha asumido algunos principios, como por ejemplo sola escritura. Solo la escritura. Si no hablan, y así dicen los profetas, si no hablan, si el mensajero o el movimiento religioso, la institución religiosa, no está hablando conforme a la escritura, debe ser rechazada. Debe ser rechazada. Porque esto es nuestra autoridad. Mi autoridad no es el pastor de la iglesia, no es el obispo. Con el respeto y el cariño que se le debe tener, por supuesto. Siempre y cuando esté conforme a la escritura. Si no, a mí no me interesa lo que diga el pastor o el obispo. Porque mi autoridad es la Sagrada Escritura. Pablo dice acá en Colosenses, ya me estoy emocionando, ¿eh? Acá en Colosenses 2, es que esto no lo digo yo, están a decir, ay, el profe, mire cómo está hablando, qué rebelde, ¿verdad? Así me han dicho. No, esto está conforme a la escritura. Por favor, Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oiga, si empezar a nombrar en las filosofías huecas sutilezas que hay hoy día en la iglesia, no queda iglesia parada hoy día. Con la cantidad de cosas que se han introducido en la iglesia. Claro, el común de las personas que quizás no tienen un bagaje profundo en la escritura, no ven estas cosas, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, conforme a confecciones o estructuras que nacen del ser humano, del pensamiento humano, de la creencia humana, pero no tienen origen en Cristo. Acá dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad moral, cada uno de nosotros, de someter todo a la prueba de la Sagrada Escritura. Si no estás conforme a la Escritura, si no estás conforme a lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron, debe ser rechazado. Ahora, para asumir esta postura de Pablo hay que tener pantalones y los vestidos bien amarrados. Porque hay que tener agallas para decirle al dirigente de la iglesia, oiga, usted que anda diciendo que nadie se suba al púlpito porque es sagrado, el púlpito es sagrado. ¿No escuchaba usted los hermanos que dicen así? Ay, no se suban al púlpito porque es sagrado. No hay reunión, ¿eh? Está vacío el templo. Pero a veces hay niñitos jugando, qué sé yo. Ay, bajen a los niños porque el templo es sagrado, el púlpito es sagrado. ¿No escuchaba usted eso? Bueno, ese es un ejemplo de tradición o de superstición. Los púlpitos no son sagrados. Estamos igual que el catolicismo romano, que tiene la sacristía, ¿verdad? Tiene el sagrario. El sagrario, ¿verdad? Tienen las hostias las tienen envueltas en un pañito y las guardan en una... Eso es sagrado, ¿cierto? Nadie se sube al altar porque es sagrado. ¿O por qué creen ustedes que las personas, y con todo el respeto, por supuesto, al creyente católico, ¿no se ha preguntado usted por qué cuando uno entra a un templo católico, una catedral, todos entran calladitos? Todos hablan así, calladitos. Porque se cree supersticiosamente que está Dios morando ahí. Yo creo sinceramente que la iglesia actual necesita una reforma. Pero necesita modernas Caterinas Bomborá
y modernos Calvino, y modernos Lutero, y modernos Zwingli, modernos Hus, modernos Farel, modernos Tyndale. Pero hay que tener agallas, porque nadie quiere hacerse problema. La iglesia desde los días de los apóstoles la evolución, o sea, el desarrollo de la iglesia de los días de los apóstoles más bien ha sido una involución. Han habido despertares, por decirlo así, despertares religiosos que han intentado restaurar la verdad a lo largo de la historia de la iglesia. Pero en términos generales, la iglesia ha ido de capa caída. O sea, la iglesia actual no tiene nada que ver. Nada que ver. Claro, usted me dirá, ay, pero es que el tiempo de los apóstoles eran los apóstoles. No, pero que estamos hablando en términos bíblicos. Desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, la iglesia lo que ha hecho es alejarse de la Sagrada Escritura. Profesan, sí. Usted le pregunta a un hermano de cualquier congregación, sí, yo creo en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a encontrar cositas que se practican y se creen dentro de la iglesia y no son bíblicas, no están dispuestos a cambiarla. Y se enojan cuando no se les dice. Y se enojan. Y te quitan el púlpito y ya no dejan de maestro de escuela dominical y ya no te invitan. Y la iglesia actualmente está viviendo la condición espiritual descrita en Apocalipsis capítulo 3. Lean ustedes el mensaje a la iglesia a la Odisea, que vamos a estudiar pronto. Acuérdense que está el curso, vamos a hacer el curso sobre el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Cuando estudiamos la séptima iglesia, la Odisea, ustedes se dan cuenta que la descripción de esa iglesia es la experiencia actual de la iglesia. ¿Vale? Bien, entonces, Colosenses 1:9, ¿verdad? Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Ya expliqué el tema de la sabiduría, que tiene que ver con un tema de discernimiento. Sabiduría, y ahora viene algo bueno, afírmense, los que están sentados mirando acá, afírmense, no se van a caer. Sabiduría, pero algo más que sabiduría. Y acá entramos a otra cosa que también le falta a la iglesia hoy día, en términos generales. E inteligencia. Inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Señor mío. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Bueno, lo voy a hacer breve porque si no voy a estar aquí una hora más y la idea era hacer un repasito nomás. Pues ya me entusiasmo y empiezo a irme para otros lugares. Y no quiero aburrirlo, que él le dice que es entretenido, que cuente cosas, pero vamos para eso está Noche, Voz de Trasnoche. Hoy día a las 12 de la noche, a través del canal Voz Pensante, yo me explayo un poco y hablo un poquito más de cosas, ¿ya? Bien. ¿Qué es la inteligencia espiritual? ¿Por qué Pablo ora e intercede a Dios para que la iglesia tenga sabiduría e inteligencia espiritual? Bueno, inteligencia espiritual tiene que ver con ¿cómo explicarlo? Tiene que ver con el uso que hace el creyente de sus facultades cognitivas, cerebrales,
estamos hablando de fisiología, del correcto y sano uso que hace de su inteligencia, de sus capacidades cerebrales como ser pensante, porque no somos bestias, no somos animales, nosotros razonamos, tenemos facultades que nos hacen seres superiores a las bestias, ¿vale? Entonces cuando dice acá inteligencia espiritual, quiere decir que el adorador, el creyente, tiene que adorar a Jehová y tiene que seguirlo y tiene que obedecerle y tiene que conocerlo usando el cerebro, no embotando el cerebro. Hay dos maneras de embotar el cerebro o de entorpecer las facultades cerebrales. Hay dos maneras. La primera es mediante sustancias tóxicas. Alcohol, droga o lo que sea. Alterar, ya el cerebro no funciona bien, ¿vale? Por lo tanto no podemos percibir o analizar la realidad o nuestro entorno de manera correcta, ¿vale? Ya, esa es la primera manera. La segunda manera de entorpecer las facultades cerebrales es cuando nosotros perdemos el equilibrio como ser creado. Pongan atención porque con esto voy terminando. Como ser creado, ¿vale? Como ser creado, nosotros somos o estamos constituidos no solamente por las facultades racionales, con todo lo que implica eso, lógica, discriminación, ponderación, discernimiento, análisis, reflexión, pensamiento, ¿cierto? Pero también somos seres emocionales. Sentimos, tenemos impulsos, emociones, sentimientos, ¿verdad? Bueno, estas dos dimensiones deben estar equilibradas para un correcto funcionamiento fisiológico. Pero cuando hay un desbarajuste, el cerebro no funciona bien, es ahogado, ¿vale? Bueno, el diablo hoy en día también ha hecho un trabajo de joyería en ese sentido. Entonces, el entendimiento del creyente es entorpecido. ¿Y por qué creen ustedes que la palabra de Dios aconseja respecto al pueblo no tiene conocimiento? Tropiezan. Por eso que Pablo le pide a Dios que conceda a la iglesia sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Vale? Para que andéis, la palabra andéis es actuar, vivir, para que nos desenvolvamos como creyentes, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el deseo de Pablo para con la iglesia, que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Y para crecer en el conocimiento de Dios hay que entender esto. Y para entender esto hay que dedicarle tiempo. Por eso Dios ha constituido en su iglesia maestros. Maestros. Y con esto voy cerrando. Busquen acá en el canal, hay un video donde yo trato ahí un texto bíblico
que el diablo ha tergiversado y ha logrado introducirlo en muchas iglesias. Porque el diablo no quiere que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Entonces él hace todo lo posible por distorsionar la palabra de Dios. ¿Y a quién usa? Bueno, usa a tontos, usa a duros de mollera, usa a ignorantes. La ignorancia siempre va acompañada de orgullo, de egoísmo. El egoísta, el envidioso, generalmente no aprende ni deja que otros aprendan. ¿Quién se mete ahí? El diablo. Ya ha inventado la idea y ha usado textos bíblicos para desalentar el estudio serio de la palabra de Dios. Busquen un video donde yo explico qué quiere decir Pablo cuando dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque algunas comunidades cristianas ignorantes, y por favor, cuando digo ignorante no lo estoy diciendo en el sentido menospreciativo o peyorativo, lo estoy diciendo en el sentido más original de la palabra, o sea, sin conocimiento, en desconocimiento, ignorantes. Entonces, creen que cuando Pablo dice la letra mata, se está refiriendo a que cuando uno estudia mucho, y por eso viene el rechazo al teólogo, ¿no es cierto? Y el diablo está feliz por eso. Está feliz por eso, pues. Creen que cuando Pablo dice la letra mata, se refiere a que cuando uno estudia mucho la Biblia, o lee mucho, aleja al Espíritu Santo de la vida. Miren la tontera que el diablo ha metido en la iglesia. Cuando Pablo no está hablando de eso. Yo ya lo expliqué, lo explico en ese video. Y que venga aquí otro teólogo o alguien que me diga que lo contrario, pues yo estoy dispuesto. Y entonces se ha creado toda un prejuicio contra el estudiar. Entonces cuando dice, ay, hermano es teólogo, uy, lo miran con, usted no ha sido bautizado en el Espíritu. No, que usted no. La letra mata, hermano. No estudie mucho, la letra mata. Claro, porque uno lo ve más reposado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quien estudia la palabra desarrolla el entendimiento. Y por lo tanto, va creando en él una sabiduría que le permite ver las cosas con el Espíritu de Cristo. Y no de manera arrebatada como las bestias. Y de ahí deriva no solamente la ignorancia, sino que deriva una falsa noción de la obra del Espíritu Santo. Y ese es otro tema. ¿Vale? Yo tengo algunos estudios, tengo una serie de estudios grabados sobre neumatología, donde estudio la naturaleza y la personalidad del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Vale? Y entonces un error lleva a otro, y lleva a otro, y es una cadena de enredos y de confusiones derivadas de una mala interpretación de un texto bíblico. Y no se conoce la obra del Espíritu Santo. ¿Vale? Bien. Bueno, les comparto, si me dan un minuto, en Colosenses 1.15, dice acá reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Esta parte de Colosenses es hermosa. Por favor, vean las clases anteriores.
Es hermoso esto, porque vindica el estatus, la dignidad de Cristo. Le leo un solo versículo, mire qué hermoso, mire qué lindo. Él, hablando de Jesús, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Mire qué lindo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él es para la gloria de Él. Todo esto lo expliqué en detalle, está en la clase. Pero quiero resaltar ese texto, que es hermoso, porque lo podemos conectar con el primer capítulo del Evangelio según San Juan, cuando dice, y en el principio estaba el Verbo. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Bien, en Colosenses 1:24 se titula Ministerio de Pablo a los gentiles. Esto también es hermoso. Pablo constantemente tenía que estar explicando la naturaleza de su ministerio porque era incomprendido, ¿vale? Pero qué lindo, ¿eh? Pablo dice acá, si me permiten leerlo, porque Pablo habla acá del misterio, el famoso misterio. Todo esto lo expliqué, ¿ya? Dice el 24, Colosenses 1:24, ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros. Recuerden que esta carta de Colosenses se llama la carta carcelaria, porque Pablo, cuando escribe Colosenses, estaba preso. Por eso que dice acá, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que me falta de aflicciones por Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Yo todo esto lo expliqué, ¿eh? ¿Qué quiere decir cumplidamente? Cumplida. ¿Eh? Y ahora mire lo que dice acá. Porque Pablo fue llamado a ser ministro para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Así dice la última parte del 25. Y el 26, ¿qué quiere decir esto de anuncie cumplidamente la palabra de Dios? Cumplidamente. ¿Qué cosa la palabra de Dios se cumplió y que anuncia Pablo? ¿Se acuerdan que estudiamos esto? ¿Qué cosa? El 26. El misterio, dice. También estudiamos eso. ¿A qué se refiere Pablo con el misterio? Porque todos nosotros hemos sido llamados a anunciar el misterio. ¿Pero qué es el misterio? ¿Se acuerdan que hablamos que hay un misterio de la iniquidad, pero también hay un misterio de la piedad? ¿Qué es el misterio de la piedad? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Bueno, ese es la sustancia, la profundidad que tiene que ser anunciada. Por eso que los colosenses, para poder cumplir la misión, necesitaban conocimiento y sabiduría espiritual, inteligencia. Porque no tenemos que anunciar la palabra de manera superficial, sino que tenemos que hacerla con la inteligencia y la sabiduría necesaria, porque estamos anunciando un misterio. Todo creyente debe adentrarse en ese misterio, y ese misterio requiere discernimiento, profundidad, comprender qué quiso decir el profeta, qué quiso decir el apóstol. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo repetimos y no sabemos qué significa. ¿Qué significa eso? Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esconder mi vida en Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Ok? Para eso la iglesia necesita sabiduría, conocimiento espiritual, profundidad, epignosis. ¿Ok? Bien. Y luego el Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Habla de la plenitud de vida en Cristo. Y acá, ahora sí con esto cierro, ahora sí. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice la plenitud de vida en Cristo? Cuando habla de la plenitud, está hablando
en contraposición con los rudimentos del mundo, con las tradiciones de los hombres, con filosofía y hueca sutileza. En contraposición a eso tenemos la plenitud de Cristo. Es decir, el cristiano que goza de sabiduría e inteligencia espiritual no presta atención a las menudeces, las trivialidades, a las vanas palabrerías, a las huecas sutilezas, a las costumbres según los seres humanos y no según Cristo, sino que fija su atención en el misterio de la piedad. Si entramos en ese terreno, estamos completos en él. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Versículo 9, Colosenses 2:9. Porque en él, en Cristo, habita. Interesante la palabra, habita. Es morada, vive. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es una afirmación de la divinidad de Cristo. Y nosotros, al adentrarnos en el misterio de la piedad, dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, el contexto de lo que estoy leyendo tiene que ver con que los judaizantes intentaban otra vez a los hermanos que se circuncidaran y qué sé yo. Entonces Pablo dice, no. Dediquémonos a conocer a la persona de Jesús. En Jesús estamos completos, porque Jesús nos circuncida espiritualmente. No necesitamos la operación en el prepucio. Eso tuvo su tiempo, eso tuvo su misión, tuvo su objetivo, tuvo su propósito. Pero ahora, llegado el Mesías, ahora ya no hay pared de separación entre judíos y griegos, entre ningún tipo de nacionalidad. Ya tú no eres pueblo de Dios porque eres de una nacionalidad especial, tú eres pueblo de Dios porque has confiado y confías en los méritos de Cristo. Por lo tanto, en la justificación por la fe, Él me circuncida espiritualmente. Ya no soy un incircunciso de corazón. Antes era lejano, ajeno. Ahora soy cercano por medio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, ¿verdad?, la circuncisión como signo externo de pertenencia al pueblo de Dios ahora reemplazada por el bautismo. Pasamos a conformar las filas del cuerpo místico de Cristo mediante el bautismo, como rito externo, digamos. ¿Okay? Amén, que se produzca una conversión y una transformación maravillosa por la gracia de Jesús antes del bautismo, que es lo que debería suceder, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Intenté hacer un repaso de Colosenses, pero es inevitable a veces comentar cosas y relajarse un poco y aportar con experiencias, y en fin, y sobre todo también traerlo al tiempo actual, hacer un parangón y ser también objetivo y crítico, ¿por qué no? ¿Vale? Es mejor a veces andar con la verdad y ser franco que ser un sobalomo, ¿verdad? Porque para eso está lleno YouTube, ¿verdad? Pero es inevitable ser objetivo y crítico, ¿eh? Es inevitable. Porque cuando uno va al texto bíblico y hace un análisis de lo que dijo realmente el autor, es inevitable contrarrestarlo con la realidad. Y esa es la labor del teólogo, del exégeta. Por lo menos que sigue el método exegético, que es el mío. Si yo analizo el texto, automáticamente hago la comparación con la actualidad. Y veo el contraste entre lo que la palabra requiere y lo que sucede realmente en la práctica. Es inevitable hacer la comparación. Entiéndase crítica como crítica constructiva, ¿eh? Yo no crean que yo me gozo analizando la práctica las prácticas deficientes de la iglesia actual, ¿no? Yo lo hago con fines
con fines constructivos. La idea es llamar la atención para que se haga una reflexión y un cambio, una reforma, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Agradezco a las personas que se han conectado. Veo a Joanita, Leslie, por ahí, en fin. Yo sé que hay unas personas más, quizás no han chateado, pero les agradezco que hayan venido. Espero todos los sábados a las 5 de la tarde, 17 horas, conectarme para hacer un pequeño repaso y tener un diálogo un poquito más distendido, ¿ya? No como curso, como tal. ¿Ah? Ok, bueno, hoy día a la noche están invitados al canal Voz Pensante. A las 12 de la noche voy a hacer un trasnoche, ¿ah? Voz de trasnoche. Y ahí voy a analizar, no, ahí ya toco otras cosas, ahí no hago análisis bíblicos, ahí hablo un poquito de filosofía, comento algún libro, poesía, cuento algunas experiencias, ahí ya más relajado ya, es como un carrete, un carrete sano, un carrete cristiano. Ok, ¿ya? En Voz Pensante yo ya me relajo un poco y le hablo de filosofía, de historia, y le hablo de otras cosas, ¿ya? Pero siempre tratando de compartir, tener un momento agradable, cultural, en fin, ¿ya? Distendido, más ¿cómo se dice? Más lúdico, ¿ah? Así que están invitados al canal Voz Pensante. A las 12 de la noche tenemos el programa Voz de Trasnoche. Así que hoy día pretendo analizar un par de poemas y voy a comentarles un libro de un autor inglés donde él habla sobre la Reforma Protestante y el contexto histórico en el cual se desarrolló la Reforma Protestante. Así que vamos a hablar un poquito de Lutero, vamos a a comentar a la noche desde que Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta del castillo de la ciudad de Wittenberg hasta la bula que lo excomulgó, exurge, no me acuerdo, bueno, en fin, ¿vale? Vamos a estar comentando eso, vamos a estar comentando el encuentro que tuvo con Tetzel, el encuentro que tuvo con Johann Eck. Después llegó Cayetano, ay, Martín Lutero, su estadía en Warburg, cuando el príncipe elector de Sajonia manda que lo secuestren y lo llevan escondido porque si no Lutero lo queman. Tremendo. Vamos a hablar un poquitito de eso y les voy a comentar algunas cosas, va a estar bien entretenido. Bien. ¿Qué me dice Leslie? Están dadas las condiciones para una nueva reforma. Hablo del contexto social y religioso. Mira, a ver, sí, mira, lo vamos a hablar a la noche, pero si tú me preguntas si actualmente están dadas las condiciones para una reforma protestante, una nueva reforma protestante, algo así, ¿no? Bueno, para responderlo primero, ¿cuál es la diferencia entre reforma y revolución? Ya, deja responder lo primero. Personalmente creo que desde el punto de vista del mundo religioso, hablando del mundo religioso cristiano protestante, evangélico, no católico, yo creo que sí están dadas las condiciones, porque son casi las mismas condiciones que estaban que se dieron al tiempo de la reforma, la misma. Porque la reforma surge del punto de vista de la providencia de Dios, no desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista de la providencia de Dios, la reforma se da en un periodo de tiniebla espiritual, de confusión espiritual. Y hoy en día estamos pasando por eso. Mi opinión personal, y esto lo digo con mucha responsabilidad y también con mucho cariño, a mí me parece que actualmente la iglesia cristiana, no católica, está pasando por el peor momento moral y espiritual de la historia. Entonces, ameritaría que Dios
levantase valientes, hombres o mujeres, que impulsaran o animaran a la iglesia a hacer un cambio. Yo creo que sí. Ahora, es posible que Dios también espere más tiempo a que la iglesia se ponga peor todavía. O sea, si ya... Ojo, esto es una opinión personal, ¿eh? Una opinión personal, con 25 años de circo. Yo encuentro que la condición actual de la iglesia no es buena, y no sé si va a estar peor todavía. Yo creo que va para peor. Yo no veo mejora, yo lo veo cada vez más confuso el cristianismo, más confuso, más supersticioso. Incluso te diría, de hecho eso en mi segundo libro, tengo un capítulo ahí donde yo postulo a que prácticamente tenemos una versión espiritista de cristianismo actualmente, a ese nivel. Claro, esto suena duro, pero habría que analizar los argumentos que doy, claro. Yo creo que sí, yo creo que estamos, pero como te digo, eso es lo que yo veo ahora. No sé si el Señor va a esperar que la iglesia se deteriore más todavía. ¿Vale? Las reformas se ameritan cuando hay tiniebla en la iglesia, cuando hay confusión en la iglesia. Dios tiene que intervenir sobrenaturalmente para arreglar el pastel. ¿Y a quién usa? Como instrumento, bueno, a ciertos elementos, así como la reforma en distintos países despertó a sus mensajeros. Estamos hablando de mensajeros que ponen orden desde el punto de vista teológico, ¿eh? No estamos hablando de artistas que llenan estadios y toda esta gente. No, estamos hablando de ese tipo de mensajeros. No, esa cosa no. Estamos hablando de gente seria, que analiza, vuelve a la palabra y lo contrasta con la realidad y hace un llamado al cambio. Es un llamado desde la escritura, que llama al orden, digamos. ¿Vale? Ese tipo de reforma estoy hablando yo. Es una reforma teológica, es un llamado a la teología bíblica, porque actualmente la iglesia se ha alejado de la teología bíblica. Lo que hay ahora es un sucedáneo de cristianismo. No es lo que debería ser, lamentablemente. Y eso es porque se ha alejado, cada vez se ha apartado más. Y lo segundo es que la diferencia entre reforma y revolución es que la reforma postula a conservar lo que está bien y a mejorar o corregir lo que es deficiente. O sea, no hace un corte así de un paraguaso y corta todo con un machete de raíz y desecha todo para hacer una cosa nueva. No, la reforma busca mejorar las deficiencias, o sea, reencauzar el tronco, ¿vale? La revolución no, la revolución busca deshacer de cuajo con todo y hacer algo nuevo otra vez, ¿vale? Eso. Ahora, revolución es un término que más bien se ocupa en el ámbito sociopolítico, no religioso, en realidad. No es una palabra usada en el ambiente eclesiástico, revolución, no. En el campo espiritual se habla de reforma. Se habla de reforma y avivamiento. Pero en el área sociopolítica ahí se habla de revolución, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de la reforma protestante, especialmente en Alemania, claro, se habla de revolución porque la reforma religiosa fue tan profunda que afectó también la sociedad alemana y afectó la política alemana, por decirlo así. Claro, se produjo todo claro, en ese sentido. Pero así todo tampoco fue revolución, porque si bien hubieron estallidos de fanatismo por medio de el famoso Karlstadt, que fue profesor de Martín Lutero y después fue colaborador de Lutero, que él lideró prácticamente la revolución de los campesinos, ¿no es cierto?
que fue un movimiento fanático en realidad, y se le sumaron otros, ¿verdad? Martín Lutero condenó eso. Él decía que sí, había que hacer cambios, claro que sí, había que hacer una reforma, pero no violenta. No violenta. Resulta que Karlstein y otros más comenzaban a liderar un movimiento revolucionario sociopolítico, violento. O sea, entraban a los templos católicos, los quemaban, rompían las estatuas, violentaron a los monjes, a las monjas, asaltaron conventos, y eso no es la manera, no es la idea. La idea es una reforma. La reforma tiene que ser como lo hizo Zwingli, por ejemplo, en Zúrich. Zwingli optó por una reforma lenta, paulatina, pero más duradera, más estable. ¿Qué hizo Zwingli? Ulrico Zwingli, ¿qué hizo? Zwingli lo que hizo fue educar al pueblo. Entonces, claro, se tomó más tiempo, fue más lento, menos llamativo, pero él hizo un cambio cultural, él educó a la población y así se fueron produciendo los cambios de manera espontánea. En cambio, en Alemania no. En Alemania, si bien hubo un cambio cultural, pero lamentablemente se levantaron líderes fanáticos como Karlstein, ¿no es cierto?, que tomó como vehículo el descontento campesino y lo encauzó por una vía violenta. Entonces por ahí como que se distorsionó el tema. De hecho es la gran mancha que tiene la reforma luterana, digamos, la revolución campesina, porque murieron cientos de personas. Entonces es como el punto negro que tuvo la reforma protestante en Alemania, ¿verdad? Pero es por eso, cuando se mezcla la política con la religión, lo peor. Ya. José, hola Walter, saludos de Amparo. ¡Ay, saludo Amparito! Saludo Amparito, un abracito a lo lejos. Leslie me dice, Dios utilizó a los mejores mentes. Exacto. Eso, oye, es una tremenda paradoja. Ojo, hay que ponerle atención a eso. La reforma protestante del siglo XVI, todos los reformadores, desde Wycliffe hasta Calvino o Farel, eran todos católicos. Impresionante. Eran todos católicos. Ahora, aparte de ellos que eran católicos, existían grupos también no católicos, marginales, que se conocían poco y también estaban haciendo su parte, claro que sí. Solo que los reformadores católicos, Lutero, Melanchthon y otros más, Hus, Jerónimo, tuvieron mayor connotación ¿por qué? Porque tuvieron un vehículo que era mucho más influyente socialmente. Ellos pertenecían a una gran institución hegemónica universalmente, eran personas que eran doctores en teología, tenían un bagaje, ¿no es cierto?, en los estudios clásicos, humanistas como, qué sé yo, era que se confluyeron muchas cosas, pero sí, Leslie, tienes razón. La gran mayoría de los reformadores o los que influyeron en estos cambios eran todas personas de mentes brillantes. Eran todas personas, primero eran todos teólogos, para empezar, partamos por ahí, eran todos teólogos porque la reforma empieza de acá. La reforma empieza del correcto entendimiento de esto. Históricamente, todos los cambios y las reformas religiosas han empezado cuando se entiende bien esto. Por eso que el que no entiende bien esto es muy difícil que sea usado para ese tipo de obra. Es muy difícil. Porque justamente el que entiende esto bien tiene la autoridad para corregir. Claro. Por eso que la providencia ha usado a los reformadores, porque todos los reformadores eran teólogos. Todos.
Y tuvieron connotación, porque claro, de hecho, a la noche voy a comentar eso, porque Martín Lutero no hubiese tenido, digamos, la repercusión que tuvo, bueno, por muchos factores, incluyendo la imprenta, pero no hubiese tenido la repercusión que tuvo si no hubiese estado en la plataforma que él estaba. O sea, si Martín Lutero hubiese sido un simple monje agustino de por allá, de un pueblo de Alemania, no pasa nada. Pero Martín Lutero era doctor en teología, profesor de la Universidad de Wittenberg, escritor, polemista. Entonces, claro, tenía una plataforma de difusión, tenía una autoridad desde el punto de vista teológico. Entonces, nadie le podía decir nada porque él era doctor, o sea, él tenía las competencias intelectuales para decir y escribir lo que escribía y decía, pues. Si no era cualquier persona, era una persona que estaba preparada, por lo tanto tenía autoridad intelectual para decir lo que decía, pues. Había que prestarle oído. Y como sabía lo que decía, podía corregir lo que no estaba bien. Y sumado, y hay que reconocerlo, que los reformadores tenían los pantalones bien puestos. O sea, estaban dispuestos a tirarse a toda la iglesia encima, y al obispo, y al cardenal, y al papa, estaban dispuestos a eso porque estaban convencidos de esto, porque esto era su autoridad. Y como ellos tenían el respaldo de la máxima autoridad, no tenían que temer de papas ni de nada. Todo lo contrario de lo que pasa hoy día. Hoy día tú opinas en una institución religiosa algo, te desfraternizan y te hacen el vacío y ahí está. Pero paralelo a los reformadores había otros grupos, claro, había otros grupos marginados que estaban haciendo lo suyo. De hecho, los valdenses en el norte de Italia también hicieron una traducción de la Sagrada Escritura y también hacían su obra misionera y todo. Estaban los hugonotes, estaban los albigenses, había otros grupos, claro que sí. Pero digamos que todas las reformas religiosas históricamente vienen desde la escuela, desde la escuela de teología, desde la universidad. Ahí se produce la efervescencia, porque ahí está el estudio. De hecho, no necesariamente los que hicieron aportes a la reforma necesariamente eran religiosos o eran reformadores en todo el sentido de la palabra, así como Martín Lutero. No, porque paralelo a los reformadores, por ejemplo, había una camada de intelectuales muy capaces que eran los famosos humanistas. Acuérdense de Petrarca, Erasmo de Rotterdam. O sea, todos ellos hicieron su aporte. Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, me fui un poquito del tema, pero yo creo que valió la pena porque igual conversamos hartas cositas, pues, igual conversamos hartas cositas. Y lo bueno es que ustedes hacen preguntas ahí por el chat, siéntanse libres de hacer preguntas por el chat y yo voy conversando con ustedes, ¿ya? Bien, ¿qué me dice acá? La reforma protestante salió del mismo catolicismo, exactamente. Lo que pasa es que, a ver, cuando decimos que la reforma protestante nace en el catolicismo, no es porque el catolicismo sea mejor o peor, o porque el catolicismo tenga... No, es porque simplemente en la sabiduría, en la inmensa sabiduría de Dios, Dios escogió tomar elementos de ahí. Anda tú a saber, porque quizás tenían mejor preparación, mayor análisis, habían profundizado más en la ciencia de la teología y la disciplina teológica. Recuerden que la Edad Media se conoce, y sigo hablando, yo no voy a terminar mañana a hablar aquí. Recuerden que la Edad Media era conocida como la época oscura, el oscurantismo. Y oscurantismo no en términos científicos, ni en términos literarios, ni culturales, estamos hablando en términos espirituales, era oscurantismo. ¿Vale? Yo me acuerdo una vez, un diplomado que estaba haciendo la Universidad de Chile, y se me ocurrió a mí, estaba lleno de profesores ahí, y a mí se me ocurrió decir, claro, la Edad Media, el oscurantismo,
casi me pegaron. Claro, porque yo cuando digo oscurantismo en la Edad Media no me estoy refiriendo a lo científico o a lo literario, porque hubieron muchas luces maravillosas. Pero era oscurantismo desde el punto de vista espiritual, porque la hegemonía la tenía la Iglesia Católica. Entonces no había conocimiento de la Biblia, a eso me refiero con oscurantismo. ¿Vale? Entonces, los únicos que estudiaban la Sagrada Escritura o podían tener acercamiento a la Sagrada Escritura, las pocas copias que habían de la Biblia, eran los monjes, que eran los que tenían la mayor educación, la mayor preparación, porque ellos traducían, sabían idioma, esto, otro. El vulgo, la mayor cantidad de la gente eran analfabetas. Por eso que Martín Lutero comienza a escribir en alemán, para que la gente entienda, porque hasta las misas eran en latín. Entonces había tiniebla, había ignorancia. Bueno, hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día no hay falta de Biblia, al contrario, sobran las Biblias. El tema es que ahora hay una tiniebla hermenéutica. Hoy día no hay falta de Biblia, hay una mala interpretación de la Biblia. Entonces ya la tiniebla viene por otra vía, ya no viene por la falta de Biblia, sino que viene ahora por una mala hermenéutica venida de escuelas de teología corruptas que gradúan profesores corruptos, y sumado a eso una proliferación como hongo de predicadores charlatanes que distorsionan todo y hacen un circo en el púlpito y no instruyen a la gente. Entonces tenemos una distorsión ahora. Y claro, cuando aparece alguien que medianamente tiene entendimiento y quiere aportar, lo crucifica, porque no se acepta que nadie corrija nada ni que nadie critique nada. Bien, sigamos nomás, dice Leslie. Ay. También por testimonio esa fue la forma de mostrar el error desde adentro. Bueno, ahí no entendí mucho, pero sí. Mira, ¿sabes qué? Del punto de vista del testimonio personal o de la experiencia interior, es muy bonito analizar la experiencia de Martín Lutero como ejemplo. Es que Martín Lutero es un ícono, se habían muchos reformadores y todos aportaron. Pero el caso de Martín Lutero es un ícono porque la experiencia personal de Lutero, o sea, cómo Lutero evoluciona desde ser monje, desde que le cae el rayo, ¿verdad? Y le promete a Santa Clara hacerse monje, hasta la 95 tesis, toda una evolución. Él no despertó un día y dijo voy a ser reformador. Fue todo un descubrimiento que fue él teniendo. Él fue una cosa que él no lo buscó. De hecho, hay una cita donde él dice que él se hizo reformador a la fuerza. Dice que Dios lo empujó a ser reformador. O sea, él no buscó ser reformador. Nunca. Pero claro, en su sinceridad, él fue buscando y descubriendo. Y a medida que iba descubriendo, él era leal a lo que iba descubriendo. Entonces, él avanzaba y se afirmaba. Avanzaba y se afirmaba. Se avanzaba y se afirmaba. Entonces, pues, él no daba marcha atrás. Era alguien de principio. Y esas son las personas que usa el Señor. Los reformadores, del punto de vista moral, o sea, desde el punto de vista de su convicción moral y religiosa, no eran corruptos. Eran de una sola línea. Y eso implica que no habían intereses egoístas. O sea, el corazón no estaba dividido, sino que realmente buscaban hacer las cosas de Dios. O sea, no había intereses, egoísmo, no había distracciones. Ellos realmente buscaban a Dios y querían hacer las cosas como Dios las decía. ¿Te das cuenta? Y eso los llevó los capacitó, los hizo idóneos para ser usados por Dios. ¿Vale? Cuando digo de mostrar el error desde dentro, me refiero a que ellos, al ser elegidos siendo católicos, mostraban el error de ese... Claro, porque el reformador católico actuó de buena fe.
porque respetaba a su iglesia, la quería, la amaba, y como la amaba, quería lo mejor. Y cuando vio cosas que no correspondían, como el abuso de la indulgencia, bueno, Martín Lutero dijo, oye. Y de hecho, cuando Martín Lutero escribe las 95 tesis, hasta le manda una copia al Papa. Le manda una copia al Papa, así como diciendo, voy a ayudar al Papa. Voy a ayudar al Papa para que se imponga de esto. Y le salió el tiro por la culata porque el Papa se enojó. O sea, por hacerla mejor le salió para atrás. Entonces, eso muestra que Lutero no tenía ninguna intención de irse en contra de su institución. Al contrario, él quería que se cambiaran cosas que él consideraba que iban en contra del Evangelio. Y lo hizo de buena fe. Solo que en su evolución fue dándose cuenta que su propio sistema era un sistema antibíblico. Y de ahí después ya Lutero cae en la cuenta que el Papa era el anticristo. O un anticristo. Y el sistema era anticristo. Y de ahí el término anticristo, porque llegó el entendimiento bíblico que su sistema era más bien un sistema anticristiano. Y ahí ya cuando ya Martín Lutero, estamos hablando de 1520, 1521, ya Martín Lutero de frentón se tira contra el romanismo. De frentón. Vale, ya, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Oye, si viene conferencia, estoy en conversaciones con el seminario bíblico, el seminario teológico misionero de Chile, el CETEMI, del cual soy profesor yo de ahí, y estamos en conversaciones con ellos para poder ofrecer a todos una conferencia sobre Martín Lutero. Entonces, el 31 de octubre queremos ofrecer ese evento público, dar una conferencia completa de varias horas sobre Martín Lutero. No se lo pueden perder. Va a ser un mega evento ese. No sé si va a ser online o alguien me va a invitar a alguna congregación, no creo. Pero bueno, ahí está. Va a estar el tema online. ¿Ya? Bien. No, sí, va a ser abierto, va a ser gratuito. Va a ser un evento gratuito. Eso no va a haber costo alguno por esa conferencia de Martín Lutero. ¿Ya? Lo más probable es que sea online, sí, online, porque ya no existen, a no ser que realmente haya algún valiente que quiera tener estas conferencias en vivo en sus congregaciones, pero es muy difícil, porque hay un desprecio por la cultura, por el saber, prefieren saltar, mejor estar 2 horas saltando y cantando, es más el desajuste que les hablé, ¿verdad? El desajuste que hay. Bien. Hoy en día es falta de interés en la Biblia, sí, y cosas de Dios. Lo que pasa es que ahí la teología se ha corrompido. La teología se ha corrompido. Hay pocos buenos teólogos. Y hay menos buenos profesores. Porque las escuelas de teología están totalmente mal. La gran mayoría, no todas. Hay escuelitas de teología chiquititas, sobre todo online, que están muy sanitas, muy buenas. Pero lo que es ya institución como tal, establecida... Yo estudié en una, acá en Santiago de Chile, establecida, con edificio, todo. Y... No. Mire, con decirle que hasta... Señor mío. Con decirle hasta que enseñan teología feminista. Con eso lo digo todo. Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Agradezco a los poquitos que se han conectado, que me han acompañado, me han tenido la paciencia. Esta grabación queda en vivo, está guardadita, pero también tengo un respaldo con una cámara. Así que quedan 2 versiones de esta transmisión para que puedan repasarla y compartirla con otras personas. ¿Ya? ¿Vale? Bien, nos encontramos entonces hoy día a las 12 de la noche para aquellos noctámbulos, para aquellos que quieren acostarse tarde hoy día y tener una conversación distendida, alejada un poquito de la teología, no tan alejada, pero alejadita,
Vamos a tocar algunos temas entretenidos, lúdicos y un poquito de cultura y qué sé yo, digamos, hasta allá. A través del canal Voz Pensante, Quien no tiene el link del canal, escriban por WhatsApp o por Telegram, yo le mando el link para que se suscriban. Todos los sábados a la noche voy a estar ahí hablando por el programa Voz de Trasnoche. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá entonces. Saludos a todos, abracitos, Leslie, Amparo, gracias por conectarse, gracias por la participación en el chat, se me seca la boca ya. Y listo, llegamos hasta acá nomás, ya, nos vemos, un abracito, bendiciones y que pasen un lindo sábado y un gran fin de semana también. Nos vemos a la noche, 12 de la noche por Voz Pensante, en vivo por YouTube, ya, bye. Joana, poné tu nombre, Joana. ¿Por qué ponéis todo con amor? Ya, bueno, ya sé que todo con amor es Joana. Bueno, Joana es una querida amiga y hermana de Colombia, una linda familia de Colombia. Es mi familia que tengo en Colombia. ¿Ya? Que ellos me recibieron cuando yo hice una gira por Colombia, ellos me recibieron allá. Así que es mi familia que yo tengo allá. En la ciudad de Armenia, Colombia. Bien. Ok, nos vemos. Ahora sí, 12 de la noche, los espero, ¿ah?